Últimamente, la economía de Estados Unidos parece un poco un rompecabezas, ¿no? Vemos algunas piezas que, bueno, parecen encajar bien, noticias sobre inflación, algo de comercio, Sí. pero luego hay otras que chirrían bastante, sobre todo si miras la deuda, el déficit fiscal. Precisamente. Hoy vamos a intentar desgranar varios comentarios recientes. Son de Gustavo Kahano para Fundamental. Ujú. La idea es sacar lo esencial de, bueno, las conversaciones comerciales entre EU y China, los últimos datos de inflación, cómo está reaccionando el mercado Claro. y, sobre todo, esos desafíos fiscales que siguen ahí, ¿sabes? Latentes. Queremos entender un poco las señales del momento, pero sin perder de vista los problemas de fondo. De acuerdo. Pues venga, empecemos, si te parece, por las señales que podrían verse como más alentadoras. Se habla de que se reinician conversaciones comerciales EU-China. Eso es. Ujú. Y con bajadas de aranceles temporales, pero ojo, bastante drásticas. EVV baja del 145% al 30%, China del 125% al 10%, Ujú. pero solo 90 días. ¿Esto es un avance real o es más bien cosmético? A ver, es un gesto, sin duda significativo. De hecho, fíjate, redujo las estimaciones de probabilidad de recesión del 65% al 40%. Vaya. Se interpreta como un paso, digamos, para facilitar una negociación más seria. Ahora bien, como apuntan las fuentes numéricamente, pues casi es volver a la casilla de salida. Ya. Y sobre todo, es temporal. Es más una herramienta política, yo creo, que una solución de fondo. La reacción inicial del mercado, bueno, fue positiva, pero claro, hace falta mucho más para que eso se sostenga. Entendido. Y en paralelo tuvimos el dato de inflación de abril, un 2,3% interanual, Sí, que fue mejor de lo esperado y se acerca al objetivo del 2% de la Reserva Federal. Esto, claro, abre la puerta a que bajen los tipos de interés, quizás en septiembre. así es. La posibilidad está sobre la mesa para septiembre, si la tendencia sigue así, claro. Aunque la Fed, bueno, ya ha dejado claro que no habrá movimientos inminentes, ni en mayo, ni junio, ni julio. Vale. Otro dato interesante que mencionas, ligado a esto, es que la curva de tipos de interés, esa diferencia entre lo que pagan los bonos a corto y largo plazo, ha empezado a normalizarse un poco. Ah, ¿sí? Sí, vuelve a tener pendiente ascendente después de haber estado invertida. ¿Y qué nos dice exactamente que ya no está invertida? Porque recuerdo que esa inversión se veía como una señal de alarma clarísima de recesión. Efectivamente, sí. Una curva invertida donde los tipos a corto son más altos que a largo, históricamente ha sido un predictor bastante fiable de recesiones. Ajá. Que vuelva a una pendiente normal sugiere que el mercado percibe algo menos de riesgo inminente. Es un respiro, digamos, aunque bueno, no elimina todas las preocupaciones, ni mucho menos. Entendido. O sea que esos son los titulares que suenan bien, pero las fuentes de Cano insisten mucho en no distraerse. ¿Cuál es entonces el gran nubarrón que sigue ahí en el horizonte? Pues el déficit presupuestario y la deuda nacional de Estados Unidos, que es enorme. Las fuentes lo identifican claramente como los problemas estructurales más graves y que, además, todavía no se han abordado en serio. Ya. Y ojo, porque el mercado financiero está empezando a reflejar esa preocupación de forma muy, muy clara. ¿De qué manera? ¿Qué señales vemos ahí? Pues la más llamativa es el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años. Ha tocado máximos de casi 2 décadas, ¿eh? Se acerca al 5%. Que los inversores exijan tanta rentabilidad por prestarle dinero a largo plazo al gobierno de EEU, pues indica nerviosismo, claro, sobre su salud fiscal futura. Máximos de 18 años. Eso suena realmente serio, ¿sí? Y lo es, lo es. Para ponerlo un poco en perspectiva, el mercado de los CDS, los Credit Default Swaps, Sí. que básicamente miden el coste de asegurarse contra un impago de deuda, bueno, pues está valorando el riesgo de EU por encima del de China o, en algunos momentos, incluso Grecia. Madre mía. Esto lo que indica es que, más allá del ruido comercial o de la inflación puntual, la solvencia fiscal a largo plazo es lo que realmente inquieta a los mercados profundos. Entiendo. Y en este contexto aparece el plan fiscal de Trump, el famoso OBBB, ¿no? El One Big Beautiful Bill, Ese es. que entiendo que ya pasó por el Congreso y está en fase de conciliación. ¿Qué es exactamente esta conciliación y qué pretende el plan? Bueno, la fase de conciliación es donde las dos cámaras del Congreso, que aprobaron versiones distintas de la ley, negocian para unificarlo todo en un texto único. Vale. El objetivo declarado del OBBB es tenerlo listo antes del Memorial Day, a finales de mayo, en parte para evitar otra crisis con el techo de deuda que podría venir en julio. Es un paquete legislativo muy amplio.
con muchas medidas fiscales. Pero las fuentes que comentamos parecen bastante escépticas sobre si esto va a solucionar algo. Ahí está la clave, sí. El análisis que hacen sugiere que, a menos que ocurra un milagro de crecimiento económico, no sé, impulsado por la relocalización industrial, la IA, algo así, o que se apliquen recortes de gasto muy drásticos y políticamente muy difíciles, Claro. este plan, lo más probable es que aumente el déficit. La gran duda es si es una solución real o simplemente más gasto financiado con deuda. Las fuentes insisten mucho en la urgencia. Usan la frase «se acaba el tiempo» para atajar el problema fiscal de raíz. Entonces, resumiendo un poco, tenemos algunas noticias a corto plazo que dan cierto alivio, ¿no? Comercio, inflación, y el mercado reacciona bien puntualmente. Ujú. Pero por debajo, la preocupación por el déficit y la deuda sigue creciendo y eso se nota en la tensión de los bonos a largo plazo. Exacto. Es que todo está interconectado. La política comercial, la inflación, lo que haga la Fed y, fundamentalmente, la salud fiscal del país. El mercado está volátil, sí, reacciona a titulares, pero también está valorando estos riesgos estructurales, que son profundos. La atención, según estas fuentes, tiene que volver urgentemente al problema del déficit y la deuda. Y esto nos deja con una reflexión importante, ¿no? Porque si el mercado ya muestra este nivel de escepticismo, con los bonos cerca del 5% y esas valoraciones de riesgo en los CDS, Ujú. pues la pregunta que queda un poco flotando es, ¿qué nivel de rendimiento del bono a 30 años? ¿O qué evento fiscal concreto? Quizá algo relacionado con el techo de deuda o cómo simplemente ese OBV podría finalmente desencadenar una reevaluación mucho más severa, más generalizada del riesgo estadounidense por parte de los inversores globales. Es algo sobre lo que, yo creo, conviene seguir pensando.